En Cosa Pública 2.0 y estamos ahora enlazados vía telefónica con Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, y esto es porque Héctor Flores y Liliana Mesa, la presidenta de este colectivo, acudieron la semana pasada a Tamaulipas para hacer labores de búsqueda de sus hijos desaparecidos aquí en Jalisco. Héctor Flores, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Muy buenas tardes. Sí, Héctor, gracias por atender esta llamada. Pues no sé si nos podrías comentar digamos, el propósito de esta búsqueda ya en Tamaulipas. Derivado a ciertos avisos que le dieron a la compañera Liliana Mesa de que su hijo Carlos Maximiliano había sido visto en Veracruz y en Tampico. Es que se solicitó a la Fiscalía General de la República, de la Comisión Nacional del Apoyo para estas acciones de búsqueda. De Dani también hay información de que posiblemente fue visto en el puerto de Veracruz. Entonces es que se realizaron estas acciones. Aprovechamos también para hacer difusión de las víctimas del colectivo en la playa de Madero. Fue un trabajo muy complicado porque esta información que nos proporcionó Final y la solicitud pues la hicimos en tiempo y forma. Desgraciadamente estas acciones pues se ven un poco tardías, pero lo bueno es que se pueden llevar a cabo. Uh-huh. Héctor, la información fue anónima que les llegó de que eventualmente el hijo de Liliana y posiblemente el tuyo también fueron vistos en estos estados. ¿Fue anónima o cómo llegó? No, fíjese que fue una persona llegada a la compañera Liliana Mesa, un familiar que por hacer del destino estaba en esa ciudad y también en Veracruz. Es como le dan información de Carlos Maximiliano y en acciones de búsqueda también realizando difusión de Dani en Veracruz. Es que dos personas diferentes refieren haberlo visto en un punto y en el puerto. Uh-huh. Entonces es por la razón en que también hizo búsqueda de Daniel en Tampico, porque está muy pegadito a Veracruz. Claro. Es información de gente conocida, de familiares, que desgraciadamente no tuvieron la oportunidad porque ellos iban de paso en la avenida, y ya cuando regresaron al lugar ya no se encontraba Carlos Maximiliano. ¿No? Es un supuesto, se tiene que verificar esa información, pero como le comentaba, esa información se entregó a las autoridades al final, y lo largo que dura el proceso para poder acceder a una acción de búsqueda y de investigación es muy grande. ¿Qué resultados dio esa tarea de búsqueda, Héctor? Resultó otra vez información que efectivamente se nos pidió en un DIF de Tampico, que posiblemente dieron a Carlos Maximiliano. De Dani ya no hubo resultados positivos, desgraciadamente, pero de Max sí. Desgraciadamente, pues la CGR es la que tiene que terminar de realizar estas acciones de investigación, solicitar cámaras, etcétera. Pero aquí lo que nos preocupa mucho, aparte del tardío, ¿no? de las acciones, claro, es cuándo se van a realizar estas investigaciones, en un contexto que pudiera ser de reclutamiento forzado, puesto que nos han dado información que nos han visto desde Puerto Vallarta, Veracruz, ahora Tamaulipas, que pudiera ser una ruta, ¿no? de los cárteles, y de cómo están también sus luchas por el territorio, etcétera. Pues va complicando más, ¿no? Porque pudiera ser que Dios mediante que estuvieran ahí y que si eran ellos, los caminos lo pudieran haber llevado hasta la frontera, o sea, se va complicando el tema. ¿Hay, digamos, evidencias sólidas de que esto pudiera haber sucedido en el caso de tu hijo y en el caso del hijo de la señora Liliana Mesa, que hubiera sido reclutamiento forzado, doctor? Pues por los indicios de que posiblemente ha sido visto en varios, en estos estados, y es porque
sentimos, ¿no? Que posiblemente sí, por la edad, ¿no? Que también pues, los jóvenes entre 18 y 29 años son los que desgraciadamente están reclutando. Tenemos la esperanza de que sean casos de reclutamiento. De Dani sí hay mayor información de que posiblemente fue reclutado, pues porque estuvo 10 días en una casa de seguridad aquí en Polanco, y a las personas que no estaban siendo aceptadas, pues comentan que las estaban matando en el mismo momento, y que Dani permaneció vivo al menos de 10 días. Entonces son puntos que nos dan esperanza para creer que nuestros hijos fueron víctimas de este reclutamiento. Y en concreto, ¿cómo se llevó a cabo la búsqueda? ¿Quién la coordinó? ¿La Comisión Nacional de Búsqueda? ¿Comisiones estatales? ¿Cómo fue que se organizó esta visita? Fue coordinado a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, del área de mecanismos internacionales, con participación de la Fiscalía General de la República, la Sedena y la Guardia Nacional en apoyo de protección de proximidad y perimetral. La Comisión Local de Tamaulipas no participó, solo fue la nacional. Y pues ya estando ahí se contó con el apoyo del municipio, tanto de Tampico, Madero y Altamira. Eso es. ¿Cuánto tiempo duró esta búsqueda la semana pasada? Una semana completa. Estuvieron en estas acciones. ¿Qué tal, Héctor? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Héctor, quería preguntarte sobre estos indicios, comentas de una posible ruta de, digamos, de reclutamiento forzado originado en Jalisco que llevarían a las víctimas hasta otros estados, comentabas como Veracruz o Tamaulipas. Quería preguntarte también si esto se podría sumar casos como el de Sinaloa, donde también habrían sido localizadas aparentemente jóvenes con reporte de desaparición en Jalisco que después aparecieron muertos en enfrentamientos allá en Sinaloa. Sí, y también hemos tenido información de los compañeros del colectivo de que sus hijos posiblemente están en Michoacán, en Zacatecas, incluso en Puebla y en Ciudad de México. Desgraciadamente, pues el cártel que está aquí en el estado tiene presencia en muchos estados en el país, y pues van moviendo a las personas, ¿no? Como pieza de ajedrez, donde más les convenga o la suerte que vayan teniendo, ¿no? Pero ya habíamos tenido información de una persona que pudo escapar de un campamento en la zona de los Altos de Jalisco, donde refiere que se estaban llevando a personas hasta Tamaulipas. Y esto con información de Carlos Maximiliano, pues son como que piezas que van juntándose en un rompecabezas, y vemos que la información que nos han proporcionado, pues sí tiene sentido. Ahora, es sumamente grave también porque hay que recordar que tanto en tu caso, que me parece también en el del hijo de la señora Liliana, supuestamente habrían sido elementos de la fiscalía los que habrían participado originalmente en la desaparición, y pues preguntarte esto, digamos, habría, si fuera así, si se mantiene ese indicio que ustedes sostienen, pues un ligue, digamos, una liga entre las autoridades de la fiscalía, desapariciones y reclutamiento forzado. De hecho, en la carpeta de Dani hay un testimonio sobre cómo opera la Fiscalía del Estado de Jalisco, ¿no? Específicamente algunas áreas como es narcomenudeo y ejecución de órdenes de aprehensión, que participan directamente con organizaciones criminales y que son básicamente el brazo armado de estas organizaciones, y son las que participan en conjunto, ¿no? Con el crimen organizado en los vulgarmente llamados levantones que terminan en desaparición. Héctor, una duda. Ahorita estábamos comentando una nota del diario El Occidental del día de hoy. Hace un balance de 320 policías involucrados en desapariciones forzadas en Jalisco, pero la mayoría son municipales. Héctor Flores, pocas veces, digamos, se señala un procesamiento contra algún elemento de la fiscalía como tal en casos de desaparición. ¿Qué opinión tienes? Sí, es que pues la fiscalía dice, ¿no? No hay detenciones, no hay, cuando sabemos, pues, o presumimos que los que generalmente participan activamente en estos operativos donde se extraen las personas,
son el mayor número de veces son elementos de la Fiscalía, ¿no? Que tienen incluso mayor rango y jerarquía, que pueden en determinado momento frenar alguna acción de algún policía municipal. Los policías municipales, pues sí, plenamente identificados, pero esto solo demuestra la falta de investigación y cómo la Fiscalía del Estado, que desde el tema del halconazo del 5 de junio, incluso el gobernador acepta cómo está infiltrado el crimen organizado dentro de esta institución, pues sigue igual, ¿no? Impune y el alto grado de corrupción que se vive dentro de sus filas. ¿Es más grave de lo que se cree la desaparición forzada, Héctor Flores, es decir, la participación de cuerpos de seguridad en los delitos de desaparición? Sí, nosotros pues casi pudiéramos afirmar, ¿no? Por toda la información que vamos recabando. En el colectivo somos alrededor de 500 familias y es casi siempre lo mismo. La participación de elementos, porque se presume la participación de elementos de la Fiscalía del Estado. ¿No? Y en algunos relatos, como es también el caso de mi hijo, estos elementos van encapuchados, mientras los elementos del crimen organizado van sin capucha y el Estado va protegiendo su identidad. Así es. Héctor Flores, aprovechando esta conversación contigo, ¿cómo están en este momento los diálogos de las familias organizadas, de los colectivos con el gobierno del Estado? Que Pablo Lemos se había comprometido a tener al menos una reunión cada mes. También quiero preguntarte de la situación nacional, pero primero de los diálogos con el gobierno del Estado. Pues, aquí en el Estado tuvimos una reunión para el pasado día 18. Estamos en espera de que se nos pueda reagendar a todos los colectivos. Es muy importante esa reunión porque se va a presentar la iniciativa que se trabajó en conjunto de la Fiscalía Especializada. Y sí, no, estamos esperando porque ya viene el tema del presupuesto y si no queda el tema de la Fiscalía, pues no vamos a estar otro año, ¿no? Al menos en una Fiscalía Especializada en Jalisco. Es una importancia para el avance de las investigaciones. Estamos en espera de que nos vuelvan a confirmar la siguiente fecha. El diálogo es bueno, ¿no? Y se van creando puentes, pero yo creo que lo que más necesitamos son acciones, ¿no? Ya concretas, resultados sustantivos, porque hemos tenido muchos diálogos en el Congreso, con las autoridades, pero ¿dónde están los resultados y las acciones en concreto? Es lo que nos hace falta ver, ¿no? Sí, y a escala nacional también se está en el proceso para designar al nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Los colectivos de Jalisco están siendo consultados para esta designación, Héctor? Pues al menos con los que yo he checado no hemos sido consultados. Sé que se hizo una reunión en México, se invitó a varios colectivos, pero muchos colectivos quedamos fuera. A nosotros también lo que nos preocupa es el conflicto de intereses, ¿no? El director general de búsqueda, Javier Ballesteros, de la CNBS, está posicionando pues, para también ser nuevo comisionado de la Nacional de Búsqueda. Esperemos que no se politice, que no se meta la mano, porque necesitamos mejores elementos. Claro. Él ya ha demostrado que en conjunto con Guadalupe no pudieron llevar a cabo las acciones bien dentro de esta comisión. Entonces, es un tema muy complicado y sí hace falta una mayor apertura a nivel federal que tenga en cuenta a más organizaciones, ¿no? No siempre a las mismas. ¿Ustedes tienen alguna propuesta? ¿Han presentado alguna propuesta de quizás alguna persona ligada a las mismas familias que pudiera encabezar esta Comisión Nacional de Búsqueda? Pues desgraciadamente no hay mucho material. Nos gustaría que posiblemente Carla regresara, pero pues eso es imposible. Aquí en Jalisco tenemos buenos elementos. El señor Pinzón, director de la Comisión Local de Búsqueda,
sería un excelente elemento, pero no tenemos ahorita bien definido quién pudiera ser la mejor posición para este puesto, ¿no? Se presentaron más de 70 solicitudes, ¿no? La mayoría no cumplían con los requisitos, y de estos 25 que quedaron, pues tendríamos que hacer un análisis muy concreto y muy completo para ver cuál sería la mejor opción. Eso es. Héctor, una última pregunta de mi parte, Héctor, es recuperando unas declaraciones que dice nuestra compañera Isaura López, que el colectivo Luz de Esperanza calcula que 2 de cada 3 desapariciones no llegan a ser denunciadas formalmente, es decir, hay un registro negro altísimo. Sí, desgraciadamente, incluso esa información yo platicaba que nos ha sido proporcionada de manera extraoficial las personas que laboraron dentro de la Fiscalía aquí en Jalisco y que ahora están en otras posiciones en Ciudad de México, donde nos dan un número impensable, ¿no?, de personas desaparecidas, que es la lista negra, es muy alta, ¿no? Parece burla cuando uno lo dice o que se está exagerando, pero si lo cruzamos o comparamos con el promedio de personas en otros delitos que por lo general denuncian, pues sí puede coincidir, y aquí la cifra negra en Jalisco es altísima. Tenemos familias incluso que después de años nunca pusieron su denuncia, nunca ni siquiera iniciaron un expediente en la comisión de búsqueda, al este miedo de la situación tan dramática que vivieron como muchas familias. Entonces sí, el número es bastante alto, ¿no? Ya son más de 30 personas al día las que desaparecen en todo el estado. Y la otra cosa que también declaraba Héctor es que una es que muchos no denuncian, pero las que denuncian, las carpetas de investigación prácticamente casi no tienen ningún avance. Hablabas de que del total de familias agrupadas en el colectivo Luz de Esperanza, en ninguna ocasión la Fiscalía ha devuelto a sus hijos a sus familias. No, y eso es grave porque hay familias que gracias a Dios tienen información precisa sobre dónde está su familiar, ¿no? Incluso tienen fotografías de la persona que le reclutó y esta ubicación geográfica por el celular de dónde están, y se ha presentado esta información a la Fiscalía y no han hecho nada, ¿no? Y le dan la vuelta a las familias y les dan la investigación. Entonces, pues, ¿qué está pasando con esta institución, no? Sigue sin atender, sigue violentando derechos, y lo peor es que sigue participando de que este delito continúe en la mayoría de los casos. Sí, terrible, Héctor. Te agradecemos enormemente, Héctor Flores, que nos hayas aceptado conversar con nosotros en esta tarde. No, muchísimas gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Hasta luego, Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, sobre estos asuntos tan relevantes, la búsqueda de sus hijos, de él y de Liliana Mesa en Tamaulipas, en Veracruz, y sobre pues estos diálogos con los gobiernos y lamentablemente pues esta digamos experiencia, porque no es ni siquiera una opinión, es una experiencia real, porque digamos tener la información de 500 familias es un número evidentemente significativo de los casos totales, y que no haya avances en ninguno de los casos es bastante doloroso y bastante terrible esta situación. También solo concluir que en esa búsqueda que hicieron al sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, también colocaron cédulas de búsqueda de desaparecidos, como suele hacer Luz de Esperanza acá en Jalisco. En concreto, pues ya dejamos en redes sociales la nota ayer, en la jornada de ayer, 4,500 fichas ubicaron en la zona turística de Tlaquepaque. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.